Ajá, como 30 personas. No vienen los que yo. Buenas noches, la saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada Galenos. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de ortopedia en pacientes pediátricos neurológicos, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les estaré dejando mi número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy el paso a su ponencia. Buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con un diploma de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno. ¿Me podrías, por favor, confirmar? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Dale, muchas gracias. Perfecto. Bueno.
El día de hoy vamos a hablar sobre ortopedia pediátrica, haciendo especial alusión a algunas enfermedades neurológicas o trastornos neurológicos, los cuales pueden afectar la condición de la lesión y del trauma. Bien. Tenemos claro que la ortopedia pediátrica se va a referir y a centrar a todos aquellos problemas en los cuales pues tienen niños referentes a huesos y músculos de todo el cuerpo. Estos diferentes traumas ya pueden ser producidos de forma cerrada, de forma abierta, por objetos sólidos, contusos, entre otros, o por situaciones cotidianas como accidentes, teniendo en cuenta que son niños. Es muy usual que puedan tener algún tipo de trauma, pero en ciertas regiones comunes, donde ellos por su condición de exploración, ¿no?, pues pueden sufrir lesiones de manera más seguida, ¿no? Bien. Por otro lado, hay algunos traumas, los cuales pues ya se identifican de acuerdo al sitio como posibles traumas en cuanto a el enfoque de abuso sexual, ¿ya?, o acceso carnal violento, pero pues ya enmarcado dentro de la radiología forense, ya encaminado a otra serie de aspectos y de conocimientos, pero pues es bueno tenerlo en cuenta, ya a modo de conocimiento, que dependiendo del lugar de los traumas se puede hacer algún tipo de análisis mucho más trascendental, más fuerte, más conciso, para llegar y determinar en un punto específico. Estos tipos de traumas pueden ser por defectos, por fracturas, ¿ya? Inicialmente también se pueden considerar como fisuras, que con un movimiento brusco pueden terminar en una fractura. En este orden de ideas definimos entonces la ortopedia como aquella subespecialidad del área de la medicina, la cual se ocupa de la prevención y tratamiento de enfermedades a nivel músculo-esquelético. La traumatología se va a encargar de las lesiones traumáticas. Haciendo un poco de historia, teniendo en cuenta algunas bases y miembros, decimos que desde que aparece la humanidad y comienza a reproducirse, van apareciendo una serie de deformidades corporales en niños. Sin embargo, es Nicolas Andri, que en el 1971 publica un libro titulado Arte de prevenir y de corregir en los niños deformidades del cuerpo. Él consideraba que aquellas deformidades corporales ya aparecían por malas posturas y proponía una serie de correcciones de manera progresiva, diseñando un árbol que hoy lo denominamos el árbol de Andri, ¿listo? En el que se va a ilustrar de manera progresiva la corrección de un joven árbol ligado a una estaca y va a constituir el símbolo de la ortopedia y de la traumatología mundial. Existe una gran variedad de deformaciones infantiles, pero por la frecuencia de presentación vamos a estudiar dos de manera específica. Entonces, inicialmente podemos hablar de la enfermedad displásica, del desarrollo de cadera, la cual era conocida anteriormente con el nombre de luxación congénita de la cadera. Y por otro lado tenemos el pie equino, varo congénito, también conocido como pie Sam. Dentro de una serie de conceptos previos, entonces vamos a tener presente que dentro de los ejes del movimiento corporal, para poder comprender las deformidades que ocurren dentro del cuerpo humano, es necesario entender una serie de conceptos a nivel anatómico, tanto de movimiento corporal, el cual va a determinar tres ejes del movimiento. ¿Listo? El eje transverso, el eje sagital y el eje vertical. Llamamos como eje transverso a aquella línea imaginaria que va a pasar por la sutura frontoparietal y divide el cuerpo en anterior y posterior. ¿Listo?
determinando una serie de deformidades. Por otro lado, y no menos importante, tenemos el eje sagital. Esta es una línea imaginaria que pasa por la sutura interparietal y divide el cuerpo en lateral y en medial, determinando deformidades laterales y mediales, ya sea como valgo y como vargo. Finalmente tenemos el eje vertical. Este es un punto imaginario que va a pasar por el centro de la articulación interparietal y gira hacia interna o externamente, determinando una serie de rotaciones, como lo es la rotación interna y la rotación externa. Para el año 1741, Nicolas André, profesor de medicina de la Universidad de París, procede a publicar un tratado sobre prevención y tratamiento de deformidades de los niños, combinando las palabras en griego ortos, que significa recto, y paideia, que significa niño, creando el concepto de ortopedia. ¿Listo? Aspectos interesantes a tener presente dentro del aparato locomotor infantil. Entonces, inicialmente, un esqueleto completamente osificado. Entonces, hay que tener presente que todavía falta por consolidar, ¿verdad?, en algunas extremidades. Dentro de ellas, las más usuales que podríamos nombrar, ¿verdad?, serían las cisuras del cráneo. Tenemos mayor laxitud en el adulto, ¿verdad? Es decir, hay mayor elasticidad, hay mayor facilidad en poder alcanzar extremidades del cuerpo. Y el rango del movimiento también es mucho mayor. Estas vienen siendo algunas características relevantes dentro del aparato locomotor infantil. Dentro de las enfermedades más usuales que podríamos traer a colación la noche de hoy, en cuanto a los niños, ya considerándose neonatos antes del mes o de los primeros 30 días, posteriormente ya se encamina hacia pediatría. La displasia del desarrollo de la cadera, entendida y conocida con sus siglas como DDC, es una formación anormal de la articulación de la cadera, la cual surge, ¿ya?, como consecuencia de diversos factores, ya que van a afectar el crecimiento. Dentro de ellos está Klisic en 1989, cual hace el uso del término de displasia evolutiva de la cadera. Esta enfermedad en realidad indica un desorden más hacia el nivel dinámico, potencialmente capaz, en la medida que el bebé se desarrolla, de mejorar o empeorar. ¿Listo? Entonces, allí muchas veces hay que tomar algunos tratamientos conservadores, ¿ya?, y en el peor de los casos, pues encaminarse hacia el área quirúrgica. La patogenia de herencia de displasia del desarrollo de la cadera se considera multifactorial, es decir, va a tener en cuenta diversos contextos, es decir, todas las estructuras de la cadera afectada, como lo son músculos, paquete vasculonervioso, estructuras cápsulo-ligamentosas y óseas. Ejemplo, la laxitud cápsulo-ligamentaria, el limbo invertido, la contractura muscular, las displasias óseas de la cabeza y el acetábulo. ¿Qué características clínicas podríamos traer a colación dentro de el desarrollo de la displasia de cadera? Entonces, en el niño que no deambula, una serie de signos clínicos positivos, ya, para poder encaminar. Dentro de ellos se encuentra el Ortalini, ya, que es en recién nacidos hasta los 6 meses, y están signos clínicos de Barlow a partir de los 6 meses. Importante tener en cuenta entonces lo siguiente, las diferencias entre signos y síntomas.
Los signos son aquellas alteraciones que se pueden medir, que se pueden evidenciar de manera física. Dentro de ellas, un ejemplo puntual que podríamos nombrar va a ser alusión a, por ejemplo, algo muy común: fiebre, tensión arterial, hipertensión, taquicardia, taquipnea. Ya son alteraciones de los signos nerviosos, los cuales se pueden medir y se pueden cuantificar de manera numérica a través del uso de diferentes dispositivos. Esto, por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos los síntomas, haciendo alusión a los síntomas como aquellas sensaciones que siente el cuerpo, que son difíciles de poder expresar, pero que pues por su parte nos ayudan a entender las sensaciones internas del paciente. Dentro del desarrollo de la displasia de cadera, en el niño que deambula, los signos positivos que vamos a traer a colación es el de Galeazzi y el del tren de Lemburg. La displasia congénita de cadera es un desplazamiento de la cabeza del fémur, el cual va fuera del acetábulo. Hay una probabilidad bastante considerable de que en un 67% sea de la cadera izquierda y un 80% sean pacientes del sexo femenino. ¿Listo? De acuerdo a datos y a porcentajes de la Organización Mundial de la Salud, estos son los datos más precisos, ¿ya? Y actualizados. Por otro lado, tenemos entonces una serie de mecanismos fisiopatológicos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, vamos a tener presente todo lo que es la laxitud capsular aumentada y una serie de trastornos mecánicos intrauterinos. Esto es decir, dentro del útero. A veces en el momento del parto, ¿ya? Se pueden hacer movimientos bruscos o el bebé viene muy mal acomodado y este tipo de fuerzas de manera inversa pueden generar diversas modificaciones, malformaciones dentro de los huesos del bebé. ¿Qué factores predisponentes hay que tener presentes? Entonces, cuando hablamos de factores predisponentes, cabe traer a colación todo lo que es la primogenicidad, la presentación podálica del bebé, la hipertensión materna y los oligohidramnios, así como la gran incidencia, ¿ya? Y el fuerte porcentaje dentro de pacientes de sexo femenino. Bien. En cuanto a posición fetal, podemos traer a colación que aproximadamente el 95% de niños no nacen con la cadera luxada, sino con una formación inapropiada, articular, la cual va a ser predisponente. ¿Listo? Dentro de estos tipos de luxación tenemos entonces la teratogénica, la cual podemos nombrar en un porcentaje de un 5%. ¿Y qué nos puede hacer sospechar que probablemente hay algún tipo de malformación articular? Dentro de esto, pues vamos a traer a colación todo lo que es limitación dentro de la abducción y la simetría de el largor con que cuentan los miembros inferiores, es decir, sería muy notorio que una pierna fuera más larga en relación con la otra. Esto puede ser algunas indicaciones, algunos signos que nos pueden hacer sospechar que hay alguna malformación o algún tipo de diagnóstico por descubrir. Dentro de la anatomía patológica vamos a tener presente entonces la cadera displásica, dentro de la cabeza femoral, la cual se va a encontrar dentro del acetábulo. También se puede nombrar la cadera subluxada. Hablamos de cadera subluxada cuando hay un acetábulo poco profundo, el cual va a cubrir de forma parcial la cabeza femoral. Y tenemos la cadera luxada cuando la cabeza está
por y sobre por detrás de la Z1. ¿Qué nos puede dar certeza de este tipo de malformaciones? Palpación en la cabeza femoral en un lugar fuera de lo común, una marcha claudicante y una extremidad acortada, así como el signo de Trendelenburg. Dentro de su diagnóstico, entonces, inicialmente es de manera clínica, es decir, a través de la observación de algunos signos notorios. Posteriormente se puede confirmar con ecografía y una radiografía de control de cadera, la cual generalmente siempre se hace antes de los 6 meses de edad. Eso con el objetivo de notar malformaciones antes de que el niño comience su etapa de bipedestación y de gateo constante. Por otro lado, tenemos entonces el tratamiento de 0 a 3 meses, ¿ya? Cuando se logre identificar de manera precoz, de forma temprana, este tipo de anormalidades, se va a utilizar doble pañal. ¿Listo? De 3 a 12 meses se va a utilizar un arnés de Pallic, un calzón de Fredka, ¿no? Los cuales va a ayudar a posicionar mucho mejor la cadera con respecto a las cabezas del fémur y el acetabular, entre otros. ¿Listo? Esos son procesos que pueden denotar meses y que es necesaria la disciplina y el compromiso también por parte de los padres. Por otro lado, y no menos importante, entonces cabe mencionar otro tipo de novedades, ¿ya? De aspectos clínicos, los cuales podemos traer a colación como el pie plano, el cual se opera y se cura a partir de diferentes técnicas, pero es una malformación bastante común dentro de el mundo pediátrico. Este tipo de pie plano, pues, tiene como consecuencia una serie de limitaciones dentro de las actividades diarias y propias del menor, ya como lo van a hacer, por ejemplo, caminar, realizar deporte, entre otros, puesto que pues es necesaria esa ligera curvatura que posee el pie, ya, para tener un mejor desempeño y rendimiento en cada una de las actividades. Por otro lado, tenemos entonces la deformidad de tobillo, ya, el cual es valgo, este puede mejorar con cirugía. Es necesario ya que se pueda cumplir un tiempo establecido, ya en el cual pues el niño pueda comenzar su proceso de caminata, de bipedestación, y posteriormente, ya en un tiempo considerable, poder programar de manera quirúrgica, definitiva, corregir deformidades de tobillo valgo. Por otro lado, no menos importante, tenemos entonces el pie cao o mucho arco. Se va a mejorar a partir de el dolor. ¿Listo? También es necesario ya realizar una serie de procedimientos más que correctivos, realmente son quirúrgicos, ya que una curvatura normal también causaría una serie de deficiencias dentro de la postura y dentro del desgaste concreto de algunas zonas de los pies, ¿no? Ya que al tener una ligera curvatura más marcada, pues no vamos a tener un apoyo completo, ¿ya? Y se va a recargar todo el peso, que esto sumado a un sobrepeso natural, ya puede crear deformidad y puntos de tensión en ciertos lugares específicos del pie. Por otro lado, tenemos entonces el genu valgus, las rodillas desviadas. Estas también se curan de manera inicialmente se busca la forma de realizarlo de manera conservadora. Cuando hablamos de manera conservadora vamos a hacer alusión a qué? A férulas, ¿listo? Y en el peor de los casos que no se vea un resultado adecuado, ¿ya? Vamos a poder considerar el tratamiento quirúrgico como una muy buena opción. Tenemos también rodillas con desviación valgo. Estas también se corrigen de manera quirúrgica. Podemos observar algunas fotografías de un pie equinovaro,
Entonces se va a corregir el derecho y posteriormente el izquierdo, ¿ya? Para que haya una mejor adaptación y el proceso sea menos traumático para el menor. Dentro del tratamiento que podemos citar en la noche de hoy, ¿ya? Cuando posteriormente es identificado a tiempo, es corregirlo a partir de manipulaciones, de vendajes con férulas, ¿no? Para poder darle forma y correcto posicionamiento a las extremidades inferiores, teniendo en cuenta que pues en condición de niños es mucho más sencillo ya poder realizar este tipo de observaciones y de posibles soluciones. Finalmente tenemos entonces algunas férulas, ¿no? Estas vienen previamente diseñadas, las cuales son rígidas y nos permiten tener un posicionamiento adecuado, ¿ya? Para evitar ese tipo de desviaciones. Cuando ya es de manera muy notoria y se tomaron en cuenta las opciones anteriores, las cuales fueron negativas ya y de mal arraigamiento, de mal progresión médica, se va a tener presente un tratamiento quirúrgico, pero posterior a los 7 meses. ¿De qué manera se puede identificar entonces en cuanto a la parte clínica? Con dolor, cambios al caminar y cambios con el talón. Por otro lado, dentro del tratamiento tenemos tratamientos profilácticos, tenemos tratamientos ortopédicos y como última opción, tratamientos quirúrgicos. ¿Qué exámenes complementarios se pueden realizar para poder determinar el grado de desviación y el grado de compromiso que tienen estas extremidades? Dentro de ellas podemos citar el podoscopio y el fotopodograma. ¿Listo? Estos van a ser ayudas dentro de el diagnóstico de forma complementaria para tener un dictamen mucho más asertivo y preciso. Dentro del pie equino, entonces, se puede notar una caminata de punta, la cual va a mejorar con cirugía. No se corrige, necesita operación. Y este pie, por su parte, sí se va a corregir y puede mejorar con yesos seriados. Entonces ya va dependiendo el grado de desviación en cuanto a la punta, si es factible o no es factible. Por otro lado, tenemos entonces deformidades de nacimiento. Esto es un Madelung. Aquí hay una desviación notoria dentro de la muñeca, tanto en radio como en cúbito, ¿ya? La cual se puede mejorar con ayuda de un tutor externo. Por otro lado tenemos el pectus canitarum. Este pectus canitarum va a ser una deformidad de la caja torácica, en la que el pecho protruye, se sale, produciendo una deformidad torácica de manera muy evidente. Y su causa sería un cierto grado de raquitismo, entre otros. ¿Qué tipos de pectus carinatum podemos traer a colación? Tenemos entonces deformidades condrocorporales o bajas y aquellas deformidades contromanuriales, ¿ya? Aquellas definidas como condrocorporales va a ser el tipo más común. En este el cuerpo del esternón va a protruir de manera que la unión entre el esternón y el cifoides va a ser el punto más prominente de la pared torácica. Y en el condromanurial es menos común y más complejo, ya que es lo que conocemos vulgarmente como el nombre de pecho de palomo, dentro del posicionamiento de la porción superior del esternón, siendo prominente con una depresión muy pronunciada. Tratamientos ortopédicos, entonces sí se pueden realizar, ¿ya? Eventualmente dentro del ejercicio de la fisioterapia, dentro de los primeros 6 meses de vida, hasta los 2 años, se puede utilizar una especie de pechere por indicación y tratamiento ortopédico, el cual este pectus carinatum inferior y en el pectus carinatum lateral se puede mejorar indicación
tanto en la adolescencia, cuando aquella deformidad aún es flexible y se puede reducir con facilidad. Bien, a continuación les voy a compartir un video ya de algunas de las enfermedades más comunes dentro del área de ortopedia pediátrica. Bueno, perfecto. Ya les comparto el video. Ok, listo. Bien, perfecto. Por favor, si la audio es bueno. ¿El audio es adecuado? Sí, doctor. Sí, se lo Dale, escucha gracias. bien. Dale, muy amable. Bueno, Hola, ¿qué tal amigos del consultorio pediátrico? Esta semana en nuestro video vamos a revisar algunos trastornos ortopédicos que son comunes en la consulta de pediatría. Consultorio pediátrico es salud para tus hijos. La prevención es importante para verlos crecer bien. Cuida de mí. En la consulta de crecimiento y desarrollo es frecuente que nosotros durante el crecimiento del niño detectemos algunos problemas ortopédicos y tengamos que remitir a nuestro paciente a la especialidad de ortopedia infantil. Los más frecuentes son la displasia o la luxación congénita de la cadera, el pie plano o el pie plano laxo, el genu varo y el genu valgo. Vamos en detalle a hablar de cada uno de ellos. La displasia congénita de la cadera es un trastorno relativamente frecuente que en los protocolos de crecimiento y desarrollo estamos obligados siempre a descartar. Es una enfermedad congénita de muchas causas, especialmente se debe a unos ligamentos un poco elásticos, poco blandos, y a veces también se asocia con posiciones intrauterinas y posiciones fetales, como el niño que viene en presentación podálica, lo cual hace que una hiperflexión de la cadera haga que la formación de ella no sea la más adecuada. La displasia congénita de la cadera o la luxación congénita de la cadera también tiene una asociación hereditaria o familiar, es decir, cuando ha habido algún caso en la familia es más probable que un bebé pueda presentarla. Y es una enfermedad que afecta generalmente a más mujeres, se cree que 9 de cada 10 pacientes son mujeres, solo uno es un niño. Pero tenemos que descartarla en ambos sexos en el control de crecimiento y desarrollo. La diferencia entre la luxación congénita de la cadera y la displasia de la cadera es que en la luxación el fémur está por fuera de la articulación, como vamos a ver en nuestras imágenes de apoyo. Es decir, la cadera al formarse, el huesito del fémur se forma por fuera de la articulación. Mientras que en la displasia congénita de la cadera, el hueso del fémur está, la cabeza del fémur dentro de la articulación, pero no existe un recubrimiento adecuado del hueso de la cadera, lo cual hace que cuando el niño empiece a caminar o transmitirle fuerzas a la cadera, pueda tener movimientos anormales, hiperlasitud o tendencia a la subluxación de la cadera, lo cual en la vida adulta va a presentar el niño, o en la vida de niño más grande, cuando haga deporte, dolores en la cadera, dolores en las rodillas y una vida media más corta de la articulación de la cadera. En los pacientes que tenemos sospecha de luxación o displasia de cadera, el diagnóstico se hace por medio de la radiografía de la cadera, la cual se hace en dos proyecciones, una proyección anterior y una proyección en rana, que llamamos nosotros, que es con las piernas abiertas y flexionada la articulación de la cadera. También está disponible la ecografía, la cual depende mucho de la capacidad y la experiencia del ecografista para el diagnóstico, pero tiene también muy buena sensibilidad para detectar la enfermedad. Una vez detectamos la displasia de cadera, la cual depende de ciertos valores en la radiografía, los cuales nos va a reportar el radiólogo, el ortopedista tomará la decisión de iniciar el tratamiento, el cual consiste en férulas o aparatos ortopédicos especiales, como son la férula de Milgram o el aparato arnés de Pavlov, que son los nombres comerciales de los aparatos, cuya función es inmovilizar parcialmente la articulación de la cadera por un tiempo determinado de acuerdo a la edad del niño, para lograr que esta inmovilización haga que la cadera se forme, se termine de formar en forma adecuada
y el niño se cure de la enfermedad. Una vez se inicia el tratamiento, es bueno recordarle a los padres que esta férula o este aparato ortopédico debe permanecer 23 horas al día, es decir, solo se le puede retirar la hora del baño para que el tratamiento sea primero más rápido y segundo más efectivo. Ya estas instrucciones las dará el ortopedista que inicia el tratamiento. Tenemos que resaltar que la displasia congénita de cadera es un trastorno curable, perfectamente tratable, y el niño va a tener una vida completamente normal después de su tratamiento. Vamos a hablar ahora sobre el pie plano. El pie plano generalmente es una anomalía del apoyo del pie que generalmente tenemos que detectarla después de los 3 años. Es importante que sepamos que en el control de crecimiento y desarrollo, todos los niños, absolutamente todos, tienen pie plano hasta los 3 años más o menos, y es completamente normal. Después de los 3 años vamos a determinar si requiere tratamiento como plantillas especiales para mejorar el apoyo del pie, el cual debe hacerse en 3 partes. Generalmente, si este fuera un piecito, se debe hacer el apoyo en los 2 extremos iniciales de los dedos y en la parte final, que es el talón, por lo cual tenemos lo que llaman las abuelitas la llave o el candado, que es lo que se forma. Eso, en el pie plano, lo que ocurre es que todo el pie, la mayoría del pie tiene apoyo, y ese apoyo genera dolor en la articulación del tobillo, en la pantorrilla y a veces hasta las rodillas, lo cual es uno de los síntomas importantes que nos obliga a revisar el niño si tiene pie plano o pie plano laxo. El pie plano laxo es aquel que solamente se ve cuando el niño apoya sobre un aparato que se llama podoscopio, pero a simple vista aparentemente el pie está normal. El tratamiento también es muy fácil, es un tratamiento que se hace con las plantillas, que tienen también un tiempo determinado por los ortopedistas, y a veces, en ocasiones muy raras, el pie plano se asocia con otras deformidades de la rodilla o de la pierna que si no solucionan con las plantillas podrían llegar en un futuro a necesitar algún procedimiento quirúrgico. El pie plano, entonces, es la segunda causa de consulta ortopédica en las consultas de crecimiento y desarrollo o en la consulta de pediatría. Por último, vamos a hablar de otras deformidades que no son tan frecuentes, pero que se ven en la consulta, que son el genu valgo y el genu varo. ¿Qué significa eso en español? Genu significa rodilla y valgo, de acuerdo a la deformidad que adquiera la rodilla en su ángulo, significa que la rodilla está hacia adentro y la pierna hacia afuera, es decir, lo que llaman normalmente el niño rodillejunto, ¿sí? Y el genu valgo es todo lo contrario, que la rodilla está hacia afuera, es decir, viene el fémur, la rodilla acá y la pierna hacia adentro, que es lo que llaman el niño que camina como un vaquero, por ejemplo. Esas dos deformidades se deben generalmente a veces a malformaciones en el ángulo de la articulación de la cabeza del fémur con el fémur, o también a deformidades ligamentarias en la rodilla, y generan mucho trastorno estético y sobre todo trastorno funcional de tipo dolor de piernas. El dolor de piernas en los niños, que es muy frecuente y que mucha gente atribuye al crecimiento, no es tan cierto. Ese dolor de piernas no debemos siempre rotularlo como que sea un dolor por crecimiento, sino que debemos hacer un examen físico muy completo del niño acostado y del niño de pie y caminando, para ver cómo están los ángulos de su cadera, el ángulo de su rodilla, y detectar si tiene genu valgo o genu varo. El tratamiento también algunas de las veces requiere aparatos ortopédicos que se les aplican generalmente durante la noche para que el niño vaya con estas férulas modulando la angulación, y si es necesario o si la angulación es muy grave, en la mayoría de las veces estos niños deben ser corregidos con tratamientos quirúrgicos por parte del ortopedista infantil. Muy bien, amigos, esperamos que este video Bien, perfecto. Bueno, aquí el doctor nos pudo dar unas indicaciones previas. Es un video bastante concreto sobre las 4 principales patologías a nivel pediátrico desde la especialidad de ortopedia. Por otro lado, tenemos entonces ya anomalías, traumas comunes que pueden surgir como fracturas supracondiles. Estos son urgencias a nivel pediátrico.
Son lesiones traumáticas del codo y generalmente ocurre entre el tercio distal con pacientes entre 3 y 10 años de edad. Esto puede tener una serie de complicaciones a nivel vascular y a nivel nervioso. ¿Son producto de qué? De un trauma, de una caída, bien sea sobre la palma de la mano a manera de extensión. Dentro de la clínica hay que hacer principal énfasis en un antecedente traumático, el dolor y la deformidad, la cual va a ser bastante notoria, así como las limitaciones que va a causar las fracturas. Dentro del tratamiento, entonces, cuando no poseen compromiso vascular sin desplazamiento, se va a hacer una reducción e inmovilización. Eso se hace muy seguido en los niños, ya puesto que al colocar material de osteosíntesis va a ser muy complejo, ya que ellos están en crecimiento constante y pues colocar un material de osteosíntesis va a ser limitar el crecimiento del hueso. Esto así como generar otro tipo de traumas internos. Cuando tiene desplazamiento, entonces se puede hacer reducción y fijación quirúrgica. Eso se hace a partir de clavos, ¿ya? Se pueden colocar clavitos para dar mayor estabilidad a la fractura. Bien, es importante entonces tener muy presente que cada uno de los trastornos neurológicos que se pueden traer a colación, como lo son una serie de anomalías a nivel congénito, ya sea a nivel de columna vertebral o lesiones que se pueden generar dentro de la columna, enfermedades también a nivel genético, traumatismos cráneoencefálicos sean leves, moderados o severos, procesos inflamatorios, infecciosos del cerebro y de la columna, como por ejemplo abscesos cerebrales, y tumores de la médula espinal, son algunos de los trastornos neurológicos, ya que podríamos citar a colación como dentro de los más usuales. Dentro de este tipo de anomalías, pues va a ser un impedimento, va a ser un punto más complejo para la rehabilitación del menor, ¿ya? Puesto que al no tener total comprensión sobre la dimensión del tratamiento, va a generar que sea mucho más larga la rehabilitación, ¿ya? Y a veces pues no colaboran y ellos mismos generan el quitar todo lo que son férulas, ya el quedar los clavos por fuera de la piel, ya que estos tienen que quedar por un tiempo determinado. Previa indicación de ortopedia puede durar entre 45 a 60 días. Ya tendríamos que tener en cuenta que pues ellos al notar este tipo de elemento externo les va a generar incomodidad y va a ser mucho más propenso a que tengan algunos golpes o traumatismos, enfermedades como el autismo, ¿ya? El cual va a ser trastornos dentro del desarrollo neurológico para que tenga una manera muy difícil de interactuar a nivel social, de comunicación, ya sea verbal y no verbal, y poder conectar con las personas. Convulsiones constantes, también dentro de este tipo de patologías cabe traer a colación todo lo que es la dilexia o deficiencias dentro del aprendizaje, lo cual va a realizar que sea mucho más complejo y difícil el poder hablar de manera eh, fluida, el tener escritura rápida y poder aprender ya de manera, llamémoslo, considerémoslo normal, ya, puesto que pues este tipo de trastornos neurológicos hacen que haya déficit de aprendizaje y problemas de aprendizaje, lo cual va a ser realmente toda una aventura, ¿ya? Tanto para los profesionales en pedagogía como para sus padres. Por eso tiene que haber una muy buena empatía y comprensión en cada uno de estos. Bien, perfecto. Por otro lado, tenemos entonces la hidrocefalia. Este tipo de trastornos son acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Eso puede ser de forma natural o congénita. En algunos niños no se puede llegar a conocer la causa puntual del por qué sucede este tipo de anomalías, ¿ya? Y también va a generar pues una serie de limitaciones dentro de movimiento y dentro del actuar de cada uno de estos pequeños. ¿Listo? Siendo mucho más difícil ya la rehabilitación, no solo desde el área de ortopedia, sino también desde el área de fisioterapia, que nos van a tener la función específica y puntual de hacer un acompañamiento permanente y
poder realizar con otro tipo de profesionales íntegros de personal de la salud, como lo son rehabilitación en cuanto a psicología, en cuanto a profesionales sociales, ¿ya? El poder tener una muy buena conexión nuevamente con su nivel social. Bien, perfecto. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. Recordarles que este material posteriormente se les va a ser otorgado a través de las diferentes plataformas, ¿ya? Y de las diferentes maneras o medios de comunicación donde ustedes hicieron interacción con el Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP, así como hacerles llegar posteriormente cada uno de sus certificados. Bien, perfecto. Bueno, al parecer no hay preguntas. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, ya por disponer lo más preciado que tienen, que es su tiempo, ya para asistir a cada una de estas capacitaciones. Me despido desde ustedes, desde su país hermano, desde Colombia, no sin antes desearles buen viento y buena mar. Muchas gracias. Feliz noche.